televidentes, buenos días. A media semana, qué gusto volver a encontrarnos. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Perspectivas. Hoy hemos dedicado este momento para poder hablar del tema de seguridad, de cómo se encuentra la seguridad en nuestro país, tomando en cuenta diferentes elementos que tienen que ver, por ejemplo, la tregua entre las pandillas, el anuncio que se hacía sobre la inversión en temas de prevención de parte del Estado, además el elemento que ha también tomado alguna importancia con el comunicado que hacía el fin de semana la Iglesia Católica. Diferentes puntos desde el análisis que hacen más bien mis invitados, que se los presento a continuación. Es el exministro de Seguridad Pública, el doctor Francisco Bertrán Galindo, quien nos acompaña esta mañana. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Un gran placer, un gusto. También conmigo está esta mañana Carlos Ponce, él es criminólogo, experto en criminología y nos acompaña esta mañana. Carlos, qué gusto también que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Amigos televidentes, ustedes también son parte importante de este espacio a través de los comentarios, a través de las preguntas, y en la pantalla de su televisor se encuentra el correo electrónico al cual usted nos puede dirigir las preguntas, perspectivas@canal33.tv, y también la cuenta de Twitter @perspectivas33, para que ahí nos haga llegar sus inquietudes, sus comentarios o sus preguntas para mis invitados. Bueno, mencionaba un par de elementos que han tenido o que han llamado la atención de este tema de la tregua durante los últimos días, y me gustaría conocer la opinión de ambos referente al tema del comunicado que hacía o el pronunciamiento que se hacía de parte de la Iglesia sobre el tema de la tregua. Decía, no ha dado los resultados esperados, y obviamente ya han salido personas a defender lo que se ha hecho o lo que se ha avanzado con el tema de la tregua. Pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. Carlos, si le parece, empezamos con usted. A mí me parece que el comunicado del CEDES o de las sedes es sumamente importante, porque marca realmente un punto de inflexión en relación al papel que la Iglesia como tal quiere jugar dentro de esta novela creada por el Estado, que todos conocemos como la tregua, pero que en realidad es una negociación entre el gobierno y las más grandes estructuras criminales que operan en el país. Hasta este momento habíamos tenido una posición de la Iglesia bastante floja, por decirlo de alguna forma. En algunas ocasiones decían de que no estaban con la tregua, en otras decían de que apoyaban a Monseñor Colindres, etcétera, etcétera. Pero realmente es la primera vez que se pronuncia los máximos jerarcas de la Iglesia Católica en el país. Yo, como católico, creo que es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque yo creo que en cierta forma, y escribí un artículo sobre este tema, el involucramiento de Monseñor Colindres en esta farsa del gobierno estaba erosionando la confianza de la ciudadanía en la misma Iglesia Católica. Porque imagínese usted es un residente en estos lugares en donde las pandillas amenazan a la ciudadanía diariamente. La victimizan, la extorsionan, las hacen vivir un calvario diariamente. Las personas que están en esas comunidades viviendo bajo esas condiciones, cuando ven a un líder de la Iglesia Católica hablar en los términos que habla Monseñor Colindres en relación a los pandilleros, definitivamente que empieza a tener dudas serias sobre su propia religión. Y en estos tiempos en donde la religión sufre ataques de diferentes lugares, pues por supuesto que no era algo positivo. Este comunicado, que desgraciadamente muchos de los que defienden la tregua han descalificado. Bueno, incluso yo estuve escuchando a uno de los terceros creíbles que ocupa el ministro de Justicia en un programa televisivo poner en duda incluso que el comunicado fuera real, sugiriendo de que la firma de Monseñor Colindres incluso pudo haber sido adulterada. Por otro lado, tenemos al presidente de la República
restando la importancia al comunicado, diciendo de que el comunicado, las personas que firmaban el comunicado no representaban a la Iglesia Católica, que ellos son una cosa y la Iglesia Católica es otra. Leía esta mañana el blog de don Neto Rivas y él hace un símil bastante acertado. Es lo mismo como que si la afirmación del presidente sería lo mismo como que si él dijera de que su consejo de ministros no es lo mismo que el gobierno. Falso. Es como que si tuviéramos un pronunciamiento de todos los miembros del consejo o del gabinete del presidente afirmando algo y el presidente dijera no le hagan caso porque ellos no son el gobierno, yo soy el gobierno. Simplemente no es así. Yo creo que es importante y lastimosamente el monseñor Colindres no aprovechó esta tabla de salvación que le lanzaron todos sus compañeros obispos. Era el punto perfecto para que él se saliera de este engaño, pues. Doctor, me gustaría conocer también su opinión al respecto y si considera o coincide con lo que menciona Carlos, que es un punto de inflexión en el tema de la tregua. Bueno, yo creo que sí es un punto importante, es decir, el que la conferencia se haya manifestado en la forma que lo hace es realmente un fijar posición por el lado de uno de los sectores más influyentes en la sociedad como tal, pero que además tienen agentes, porque todos los sacerdotes están en las parroquias, conocen la realidad, saben qué está sucediendo, y el hecho que lo digan ellos uno tiene que verlo como que es el reflejo de toda una posición que viene desde la pequeña iglesia, de las comunidades de base, y que lanzan esto como un alerta. Yo creo que el alerta al final es, mire, aquí se ha montado un escenario mediático altamente peligroso para el país y nos parece que es el momento de llamar la atención a una reflexión más profunda. Creo que al final es como lo que tenemos que ver. Y es que lo que ha sucedido acá, lo hemos venido diciendo, es un juego de nombres bastante complejo, pero sumamente peligroso. Se habla de una tregua entre pandillas y que ahí entran los mediadores. Yo le voy a decir una cosa, si la cosa es que las maras o las mafias o los grupos que usted quiera se van a dejar de matar porque se ponen de acuerdo entre ellos, pues hombre, qué bien, porque hay menos personas que se mueren. Pero eso no puede nunca ser considerado un éxito de la política de seguridad de un Estado. Ahora, a la par de este proceso, que es un tema entre las pandillas, hay otro fenómeno que yo le llamo la negociación con las pandillas. Es una negociación hecha por el gobierno con los líderes pandilleros. Esa parte no se ha querido reconocer en la realidad. Y es lo que ha generado mucha duda en todos los sectores, tanto internacionales como locales, porque toda la impresión es que esta negociación ha existido. ¿Y en qué consistió la negociación? Hasta donde lo podemos ver nosotros los salvadoreños. Consistió en que iban a sacar a los líderes de los centros penales de máxima seguridad, les iban a dar una serie de facilidades, incluido teléfonos, visitas conyugales y una serie de cosas, con el compromiso de ellos de no matar a policías, a soldados, de proteger la zona de las escuelas y dejar de matar a gente del transporte público. Y eso es el resultado concreto de lo que ha pasado. Todo lo demás no está ni fue puesto dentro de los acuerdos de esta gente, al menos hasta donde uno lo puede ver en los resultados. Entonces, claro, ahí es cuando el fiscal dice, esta es una tregua hipócrita. No me estoy refiriendo a que si se matan o no los pandilleros, ese es un tema entre ellos, quiero dejarlo bastante claro. El aspecto es cuál es el impacto que el Estado está logrando en la reducción de los crímenes en la sociedad, y es virtualmente nulo. Y entonces lo que se hace es que se vende como un gran éxito el que los pandilleros han dejado de matarse, cuando ese no es el punto. El punto es qué está sufriendo el ciudadano en materia de seguridad. ¿Cómo entender entonces el tema cuando,
por ejemplo, de parte de las autoridades del gobierno, en un inicio las declaraciones iban en el gobierno no tiene nada que ver, y ahora, por el contrario, se trata y en una aparente defensa de el tema de la tregua, y dice el tema sí ha sido exitoso y el proyecto sí ha sido exitoso, y si bien es cierto, y hay que decirlo, hay vidas que según las estadísticas se han salvado. Pero ¿cómo entender ese juego de palabras y cuando sí estás a favor o cuando no, cuando trata de desligarse, por ejemplo? Yo creo que ese precisamente es la causa por la que la ciudadanía, o mejor dicho, la confianza de la ciudadanía en sus autoridades se ha erosionado. Esa va a ser la principal razón por la que al final de este gobierno el aparato de seguridad pública del Estado va a acabar debilitado como nunca antes lo ha estado, porque la confianza de la ciudadanía después de esta cadena de engaños, porque ha sido una cadena de engaños, si ustedes se acuerdan al principio el ministro de Justicia y Seguridad trató de hacer esto, trató de hacer los traslados de los pandilleros a escondidas. La ciudadanía nunca se hubiera enterado de esto y hubiera interpretado la drástica reducción de homicidios como resultado de las acciones desarrolladas en el marco del discurso anterior del ministro de Justicia, que estaba fundamentado en medidas en extremo represivas. Desde ahí empieza una cadena de engaños increíble, una cadena de medias verdades, de mentiras crasas, que al final la ciudadanía las identifica, porque ya no estamos. Por ejemplo, hoy sale una publicación muy interesante en el diario de hoy. El gobierno, o mejor dicho, el ministro Munguía Payés, alega siempre de que nunca ha habido una negociación y que no existe un intercambio de beneficios. Pero ¿cómo creerle si nosotros en los centros penales, según la nota que sale publicada este día en el diario de hoy, vemos de que los miembros de pandilla y hasta secuestradores que están recluidos en el centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, con teléfonos inteligentes, tienen acceso a las redes sociales como Facebook y que tienen una actividad fuerte dentro de las redes sociales, subiendo fotos incluso de ellos dentro del centro penal. Y haciendo un par de comentarios haciendo también. Comentarios e incluso ordenando crímenes dentro de las redes sociales. Definitivamente que es el resultado de estas prerrogativas que el gobierno ha intercambiado con los pandilleros para que ellos reduzcan la cantidad de homicidios visibles, homicidios registrados, porque los pandilleros también, aquellos homicidios que no pueden evitar, han cambiado su forma de operar para enterrar los cadáveres de sus víctimas. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Amigos televidentes, hay mucho más que hablar de este tema y también la invitación para que usted sea parte a través de las vías de comunicación, el correo electrónico y también la cuenta de Twitter que está a su disposición. Vamos a la pausa, regresamos con más.